Bueno, estos son parte de los equipos que tenemos puestos ahí, en el manantial, como es el pluviómetro, y conectado, digamos, a un data logger, un equipo que recibe los datos, y con eso pues estamos recibiendo la serie temporal de todos esos datos. Entonces, de la lluvia, digamos, pues a lo largo de todo ese periodo de tiempo que vemos ahí de años, unos 6 años, 5 años. Y, bueno, estos datos, por encima vemos también hay una pequeña antena que está preparada últimamente para enviar los datos a distancia por GPRS y no tener que desplazarse para recoger y conectar un ordenador al data logger y así recibir los datos. Con esos datos, ¿qué es lo que hacemos? Con esos datos lo que hacemos es un tratamiento especial. Es decir, es exactamente igual como señales que tengo ahí y que quiero más información de ella. El tema, digamos, sería, pues a partir, un médico vería el cuerpo humano, pero necesita la radiografía de él. Entonces, con la radiografía ve más cosas. También hay que estar acostumbrado a ver radiografías para detectar ciertas cosas. Entonces, hay que ver muchos wobbles y ver qué es lo que hay por dentro de esas señales. Entonces, a partir de ese momento, es otra vista también de la manantial de Fuenmayor. Bueno, esa fórmula lo único que nos indica es que hay un ingrediente ahí, hay un reactivo. Es decir, yo tengo exactamente igual como un tubo de ensayo con el plasma sanguíneo que lo llevo a un laboratorio. Entonces, simplemente el analista le pone reactivos y el plasma va cambiando de color. Y a medida que va cambiando, él deduce que allí hay algo más. Yo solo veo color rojo en el tubo. Aquí, pues pasaría algo parecido. Si la señal que hemos visto ahí de lluvia, pues solo veo ahí una nube de datos. Entonces, con la nube de datos, entonces yo hago un tratamiento. Mucha gente de aquí conocerá wobbles, probablemente, y seguro que conoce muchos la transformada de Fourier. Es muy parecido. Entonces, con eso lo que hago es, digamos, una convolución de la señal. Es mi reactivo. A ver cómo reacciona. ¿Qué es lo que puedo ver? Si puedo ver más cosas de lo que hay ahí. Tengo la señal y qué es lo que pasa, qué ciclos puedo ver históricamente en esa señal. Hay ciclos, evidentemente, anuales, semestrales, etc. Para mí mis reactivos son estos. Es decir, esta es mi caja de herramientas. La caja de herramientas son esas wobbles, que podemos llamar, que son funciones ya definidas, incluso me las puedo definir yo mismo. No importa. El caso que a cada señal adecuada, pues tengo que hacerle corresponder una herramienta idónea en ese momento. Cada una tiene sus cualidades, tiene nombres. Meyer, por supuesto, nombre de grandes investigadores en este tema. Morley, quizás sea el primero. Morley precisamente era alguien preocupado del subsuelo, de lo que pasa por ahí abajo, buscando otras cosas, como es petróleo. Pero bueno, Meyer se dio cuenta, el petróleo se busca simplemente detonando el suelo y en esa recepción, entonces analiza las ondas receptoras. Entonces, vio que con Fourier leer aquello no le era suficiente y quería más información de lo que recibía. Y entonces empezó a inventar, se unió a su amigo Grossman, que era físico, en fin, y entonces empezó a indagar más sobre ello. ¿Para qué podemos utilizar esto? ¿Qué cosas podemos sacar? Ya hemos dicho, para describir ciclos, ¿no?, que pudieran derivarse de ahí, de esa serie. Pero también, por ejemplo, Outlier. ¿Qué es una Outlier? Por ejemplo, esos son datos nada menos venidos de la Antártida. Ahí con un grupo, que también el grupo GT está colaborando, con un grupo de la Antártida, liderado por Adolfo Ereaso, Carmen Domínguez. Bueno, pues ahí evidentemente hay un dato raro, extraño, ¿no?, en febrero de 2004. Evidentemente, pues puede ser que alguno de los detectores pues tenía un comportamiento anormal. Entonces, ¿hasta qué punto un detector puedo decidir que es anormal su comportamiento o no? Pues hay un mecanismo matemático que sí que lo dice, ¿no?, en este sentido, o nos ayuda a decidir. Totalmente determinista no lo es. Bueno, entonces nosotros cogemos, analizamos esa señal, la descomponemos y, bueno, y hacemos una especie de radiografía de esa señal para ver su comportamiento, digamos, histórico y estocástico, para llegar a una conclusión, por métodos, por ejemplo, Rosner con wobbles y Rosner, si a alguien le suena, pues esto es prácticamente lo que utilizamos.
Bueno, también en la radiografía de la señal vemos aquí esto, es decir, que son isolíneas. Esto es, digamos, un análisis de frecuencia espectral, es decir, la potencia de la señal, digamos, en cada uno de las bandas de frecuencia. Y además, según el tiempo. Entonces, en el tiempo, en la banda de frecuencia, en ese plano, yo tengo información ya precisa de esa potencia. El resultado también lo podemos ver así, en un mapa de colores. Es decir, fijaros que también puede ser una luz blanca, digamos, a través de un prisma óptico, entonces se difracta y aparecen todo el arco iris, todo el arco de colores. Nuestro arco iris es este. De aquí podemos sacar cosas. Evidentemente se pueden sacar aquí ciclos anuales. Yo estoy viendo claramente ciclos semestrales. Vaya descubrimiento, eso lo sabe también el de mi pueblo. No, pero hay también más cosas. Más arriba también puedo ver, hay unos ciclos ahí cada 43 días, extraños, ¿no? Podemos pensar por qué es eso. Entonces, ahí se lo tengo que consultar con los geólogos y decir, bueno, aquí qué es lo que pasa, no sé. Y hay otros ciclos superiores también, cada 7 años. He encontrado ciclos de 11 años. No en esta 11 años, evidentemente, aquí no hay, sino, digamos, en otras series temporales. Por ejemplo, en el aeropuerto de Montflorite, pues había ciclos de 11 años. Y esos ciclos de 11 años casualmente coincide con las manchas solares. Luego la astronomía interviene en la lluvia, y la lluvia interviene en el caudal. Un comportamiento del caudal está interviniendo ciertas digamos, eventos astronómicos. Bueno, esta es otra de las wavelets que hemos utilizado para la lluvia. Veis el aspecto diferente, confirma muchas de las cosas. No tengo tiempo de explicar mucho detalle, pero bueno, simplemente es una muestra. En la descarga pasa lo mismo. Ahí está el elemento detector, ¿vale? Una sonda de presión, y bueno, el data lawyer, que es el que recibe los datos. Ese es el aspecto que tendrían los datos de caudal, ¿vale? Y en el análisis espectral, ese sería el aspecto. Entonces, vemos ya que se parece mucho, cualquiera que haya visto el otro y no lo haya retenido suficientemente, con poco que lo haya retenido, vemos un gran parecido a este. O sea, que ya evidentemente hay una correlación, ya a simple vista, pero es que además, matemáticamente lo podemos demostrar. Es decir, allí está el de arriba, el de la lluvia, aquí abajo el del caudal, y esta es la fórmula analítica donde podemos demostrar esa correlación, y a la derecha, digamos, está el gráfico que nos lo demuestra, con una serie de flechas, y cada flecha, según su orientación, nos dice que uno sigue al otro, y que le sigue, digamos, en un ángulo de fase. Si el ángulo de fase está en una banda de frecuencia, podemos saber las horas que uno sigue al otro. Las horas que va el caudal retrasado con respecto a la lluvia. Aproximadamente un término medio son unas 7 u 8 horas en el manantial de Fuenmayor.